Muy buenas. En este video vamos a resolver el examen de cinemática del Tierno Galván de Madrid de este año, que sería el primer examen del bloque de física. Entonces, bueno, como digo, es un examen de cinemática y consta de 4 ejercicios que vemos aquí. Entonces, nada, vamos allá. Empecemos por el primero. En este primer ejercicio nos dan el vector posición de un móvil en función del tiempo, que veríamos aquí la expresión es la r de t, esta de aquí. Y nos dicen que las magnitudes se expresan en unidades del sistema internacional, es decir, que si tenemos distancias o posiciones, estas estarán en metros. Si por otro lado calculamos velocidades, estas deberán escribirse en metros por segundo. Y en principio eso es todo. Vamos allá. A ver, en el primer apartado nos piden calcular la posición en t igual a 0 y t igual a 4, es decir, simplemente cogeríamos el vector de posición en función del tiempo, que es este, el vector ti, más 5 menos 2t por j, y en t igual a 0 tendríamos simplemente que sustituir en el vector de posición y me quedaría 0i más 5 por menos 2 por 0, pues vendría a ser 5j. Que lo podríamos poner directamente si queremos como 5j. Y recordad que estamos en el sistema internacional, por lo que serían metros. Luego, en t igual a 4, nos lo piden también. Tendríamos que el vector de posición en este instante es 4i. Y luego tendríamos 5 menos 2 por 4, serían 5 menos 8, que serían menos 3. Entonces nos quedaría menos 3j. Y de nuevo en metros. ¿Vale? Y esto sería todo el primer apartado. Vamos con el siguiente. Aquí nos dicen que calculemos el vector desplazamiento. Recordemos que el vector desplazamiento es el vector que solemos escribir como delta r, y si nos lo piden entre estos dos instantes, no lo especifican, pero faltaría añadir cuál es el vector desplazamiento entre estos dos instantes, es decir, entre t igual a 0 y t igual a 4, pues entonces pondríamos que es el delta r, que vendría a ser el vector de posición en t igual a 4 menos el vector de posición en t igual a 0. Es decir, deberíamos restar estos dos vectores que hemos hallado en el apartado anterior. Sería el 4i menos 3j menos el vector 5j. Recordemos que como estamos trabajando con vectores, tenemos que restar los vectores i con los i y los j con los j. Es decir, que el resultado final sería 4i y luego sería menos 3j menos 5j menos 8j. De nuevo en metros. No nos olvidemos de poner las unidades. Y en el apartado C nos piden la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Y especifican además vector y módulo. Entonces vamos allá. El vector velocidad media. El vector velocidad media lo calculábamos como Vm, y esto es igual a delta R partido el intervalo de tiempo en el que hemos calculado el delta R. Es decir, el delta R ya lo tenemos, era el vector desplazamiento, que era el 4i menos el 8j, y el delta t es el intervalo de tiempo, que era 4 menos 0. ¿Vale? Es tiempo final menos t inicial. Eso es un intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces por eso ponemos 4 menos 0. 4 menos 0 es 4. Así que esto finalmente quedaría 4 entre 4, que es 1, menos 8 entre 4, que es menos 2. Entonces este sería el vector velocidad media en este intervalo. Unidades, metros segundo. No se nos pueden olvidar. Y el módulo sería el módulo de este vector, es decir, el módulo de la velocidad media. Podemos escribirlo así como con la flechita entre dos palitos, o podemos ponerlo sin flechita porque es lo mismo. Y el módulo, acordaros, era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más
menos 2 al cuadrado, que viene a ser raíz de 5 en metros segundo de nuevo. Podemos calcular la raíz de 5 con calculadora o dejárselo así, no creo que hubiera ningún problema. Luego en el apartado final, en el D, nos piden que hallemos la ecuación de la trayectoria del móvil. Cuando nos piden la ecuación de la trayectoria, realmente lo que nos están pidiendo es una expresión que relaciona la componente X con la componente Y del movimiento. Es decir, lo que tendríamos que tratar de hacer es, a partir de la ecuación de la trayectoria, R de t, que sabemos que es ti más 5 menos 2t j, nosotros sabemos que esto es la x, sabemos que esto es la y, y lo que trataremos de hacer es despejar la t e igualar las t's. Es como cuando estudiamos las ecuaciones paramétricas de la recta, que tenemos una cosa de este estilo, y en algún momento queremos calcular la ecuación general de la recta. Lo único que estamos acostumbrados a verlo en matemáticas con el lambda, y en física el parámetro con el que trabajamos es el tiempo, pero en principio es la misma idea. Entonces lo que vamos a hacer es justamente lo que he dicho, escribir la ecuación general de esta recta. De esta recta o de la trayectoria que sea, aún no sabemos si es una recta. Tiene pinta de que es una recta, ¿verdad? Porque se parece mucho a las ecuaciones paramétricas de una recta. Pero bueno, ahora lo veremos. Venga, entonces despejemos el tiempo. Arriba ya está despejado y en la ecuación de abajo el tiempo lo podríamos poner como y menos 5 partido de menos 2. Y para obtener la ecuación general de una recta, tras despejar el parámetro, lo que hacíamos era igualar ambas ecuaciones o ambas igualdades. Entonces aquí me quedaría que t es igual a x y t es igual a y menos 5 partido de menos 2. Entonces, con todo ello, lo que podríamos obtener tendríamos finalmente que menos 2x es igual a y menos 5. En otras palabras, que y es igual a 2x menos 5, lo cual podríamos afirmar que se trata de la ecuación de una recta. Por lo tanto, la trayectoria del móvil o la trayectoria del objeto del problema, que no sabemos lo que es, simplemente sabemos que es un móvil, sería una línea recta. Es decir, yo aquí diría que se trata de una trayectoria rectilínea. No solamente te piden la ecuación, pero si además indicas qué tipo de movimiento es, yo creo que eso puede estar muy bien. ¿Vale? Ahí la ecuación de la trayectoria del móvil. Ya estaría. Vale, pues esto es todo. Este es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Nos dice que encendemos la televisión en medio de la prueba de la velocidad de los Juegos Olímpicos de Tokio y que se observa que el corredor jamaicano pasa delante de la cámara, va en primera posición con una velocidad de 10 metros por segundo. Y nos dicen que a los 5 segundos pasa el corredor español a 12 metros por segundo. Entonces, lo primero que nos preguntan es ¿cuánto tardará en alcanzar al jamaicano? Entonces, vamos a imaginarnos lo que estaríamos viendo en la televisión. Es conveniente realizar un dibujo generalmente en los problemas que nos puede ayudar a ver qué es lo que está pasando. Vale, tendríamos, por ejemplo, en una calle de la pista, corriendo al jamaicano. Y pasa, por ejemplo, por delante de la cámara. Es decir, imaginémonos que nosotros pues estamos viendo a través de una cámara que tienen aquí grabando. Esta cámara está grabando por aquí. Un señor con una cámara o una cámara colgada o lo que sea. Pasaría, por ejemplo, por esta línea más o menos. Veríamos que pasa por esta línea. Vamos a situar aquí la cámara mismamente. La cámara de vídeo. ¿Vale? Y vamos a decir que vemos pasar de repente al corredor jamaicano.
¿vale? Y vemos que en un cierto momento pasa por delante de la cámara, atraviesa la línea esta de por aquí, ¿vale? Un instante después de que pase el corredor jamaicano, que va en primera posición, y el cual además lleva una velocidad de 10 metros por segundo, ¿vale? Vamos a apuntarlo por aquí, 10 metros por segundo es su velocidad. 5 segundos después, le adelanta, o bueno, no le adelanta, sino que pasa por delante de la cámara el corredor español. Es decir, 5 segundos después pasaría por aquí el corredor español, el cual avanza con una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces nos preguntan, ¿cuánto tardará en alcanzar al jamaicano? Fijémonos que si el corredor español va más rápido que el corredor jamaicano, al cabo de unos instantes, el corredor español habrá conseguido alcanzar o incluso adelantar a este otro corredor. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto tiempo tardará en alcanzarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a estudiar las ecuaciones del movimiento de cada uno de los corredores. Los corredores no aceleran, simplemente están moviéndose con velocidad constante, de forma que cada una de sus ecuaciones será, pues vamos a poner la del jamaicano. Sabemos que la posición del jamaicano, vamos a indicarlo por aquí más abajo. Para el corredor jamaicano tendremos que la posición de este corredor es igual a su posición inicial más su velocidad por el tiempo que está corriendo. Y para el español, la posición del español será la posición inicial del español más la velocidad del español por el tiempo que está corriendo el español. Entonces tenemos dos formas de hacer el problema. Podemos empezar a contar el tiempo en el que el jamaicano pasó por delante de la línea de la cámara, o podemos empezar a contar en el instante en el que el corredor español pasó por delante de la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, si lo hacemos de esta segunda manera, lo que tendríamos que decir es que el corredor español inicialmente está en una posición que diríamos que es 0 con respecto a la línea de la cámara. Vemos que el corredor español, en efecto, se encuentra justo en la línea de la cámara, por lo tanto su posición inicial con respecto a esta línea sería 0, su posición X inicial es 0. En cambio, la posición inicial del corredor jamaicano no es 0, porque él ya habrá avanzado una distancia, esta de aquí, que no será 0, serán unos cuantos metros. Entonces vamos a calcular cuántos metros avanzó el corredor jamaicano durante esos 5 segundos que le sacaba de ventaja al corredor español. ¿Qué distancia avanzó? Pues es muy sencillo. La posición en la que se encuentra el jamaicano en este instante, a los 5 segundos, el espacio recorrido por el jamaicano, en estos 5 segundos sería tan sencillo como un desplazamiento de velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La suya, la del jamaicano. Entonces serían 10 por 5 segundos que está corriendo, pues 50 metros. 10 por 5, 50 metros. Es decir, para cuando el corredor español pasa por la línea, el corredor jamaicano ya ha recorrido 50 metros. Es decir, la posición inicial del corredor jamaicano serían 50. ¿Vale? Y ya luego lo otro que tenemos son sus velocidades. La del jamaicano sabemos que son 10, la del español sabemos que son 12, y ya con esto podríamos proceder a calcular lo que nos piden, a resolver el sistema. Vamos a ver. En el apartado A diríamos que se encontrarán los dos corredores cuando suceda que sus X son iguales, es decir, cuando la X del jamaicano sea igual a la X del español. Es decir,
escribamos las ecuaciones de cada uno, la x del jamaicano y la x del español. Obtendríamos aquí 50 más 10t es igual a 0 más 12t. Y de aquí podemos despejar el tiempo. Tendríamos que 12t menos 10t es igual a 50, con lo que 2t es igual a 50, y por lo tanto el tiempo que transcurre hasta que los dos se encuentran, hasta que sus posiciones se igualen, el tiempo transcurrido serán 25 segundos. Ese es el tiempo que transcurre hasta que se encuentran en la pista, ¿vale? Y luego en el siguiente apartado nos piden a qué distancia de esa cámara ha de estar la meta como mínimo para que el corredor español gane. Bueno, pues necesitamos que la pista dure lo suficiente para que al español le dé tiempo a alcanzarle. Entonces, si necesita para alcanzarle 25 segundos, ¿de acuerdo? Y el corredor español va a una velocidad de 12, necesitamos que la pista tenga como longitud, por lo menos, vamos a hacerlo por aquí, la longitud de la pista deberá ser al menos el tiempo que el corredor español necesita para adelantar al jamaicano, que son 25 segundos, por la velocidad a la que corre el español. Entonces serían 25 segundos por los 12 metros por segundo a los que corre el español, y esto, si no me equivoco, son 300 metros. Vale. Entonces, bueno, claro, de lo contrario, imaginaros que la pista es muy corta, pues aunque el español vaya muy rápido, no le daría tiempo a llegar a alcanzar al jamaicano. Si la carrera, por ejemplo, termina aquí, el jamaicano llegará antes que el español. Entonces necesita por lo menos 300 metros de pista para que le dé tiempo a alcanzarle, ¿vale? Fijaros que son muchísimos metros, pero es que las velocidades a las que van los corredores son muy parecidas. Entonces, si uno que circula a 12 quiere adelantar a uno que va a 10 y este le saca ya 50 metros de ventaja, pues va a tardar un buen rato, 25 segundos, ¿no? Hasta llegar a él. Venga, vamos con el siguiente. Tercer problema. En este problemilla nos dicen que una catapulta dispara unos cuantos proyectiles contra una muralla y que los dispara con una velocidad de 30 y un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces, identificamos ya dos datos muy importantes, que son la velocidad inicial y el ángulo de disparo con respecto a la horizontal, ¿vale? Entonces, lo primero que nos dicen es escriba las ecuaciones que describen el movimiento del proyectil en función del tiempo. Vamos a hacer un dibujo. Nosotros sabemos que cualquier cosa que disparemos en la Tierra va a sentir la aceleración de la gravedad hacia abajo. Es decir, que si nuestro objeto se mueve en el eje X y en el eje Y, cualquier cosa que disparemos se moverá así. En principio, ¿vale? Con un movimiento que llamamos parabólico, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros sabemos es que la velocidad inicial formaba más o menos unos 45 grados. Si esto fuesen 40, no, mentira, 40. Es decir, si estos son 45, pues más o menos 40, sí, por aquí, algo aproximado, ¿vale? Unos 40 grados. Esto sería la velocidad inicial. Vector velocidad inicial, ¿vale? Entonces, súper importante que tengamos en mente que la velocidad inicial tiene dos componentes. Una componente horizontal, que llamaríamos v0x, y una componente vertical, que llamaríamos v0y, y que podemos calcular ya, si queremos, de primeras. Estas dos componentes valen lo siguiente. La v0x sabemos que es v0 por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, y v0y es v0 por el seno del ángulo que forma con la horizontal, ¿vale? Entonces, para escribir las ecuaciones, ¿qué sabemos nosotros? Que en el eje X el tipo de movimiento es un MRU, ya que no hay aceleración. No hay nada que nos frene ni que nos acelere, de forma que la X será tu posición inicial o la posición inicial del proyectil más la velocidad inicial en el X por el tiempo. En cambio, para el eje Y sí sabemos que hay una aceleración, que es la de la gravedad, por lo que el movimiento será mRUA. Y las ecuaciones son I0 más V0i por el tiempo
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Recordad que podéis poner menos 1/2 ya, o poner más 1/2 y luego la g negativa. G tiene un valor de 9,8 o menos 9,8 según la consideración previa que hayamos hecho. ¿Vale? Yo prefiero ponerlo así, con el menos, así luego no se me olvida. Estas serían las ecuaciones, ¿vale? De la x y de la y. Entonces, si queréis, podemos sustituir la posición inicial para el proyectil, podemos ponerla en 0, y la posición inicial para el y, pues podemos ponerla en 0 también. Es decir, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y lo que tendríamos es v0. v0x es v0 coseno de 40 por el tiempo, y para la y tendríamos v0 seno de 40 menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y la v0 era 30, así que podríamos sustituir ya aquí. 30 coseno de 40 y 30 seno de 40. De manera que, metiendo esto en la calculadora, nos queda, la x serían 22,98 por t. Y la y serían 19,28 por la t, que me la había comido aquí. Vamos a por esto más pequeño. 40t. 19,28t menos 1/2, 9,8, que serían 4,9 t cuadrado. Estas dos son mis ecuaciones de la posición en función del tiempo, para la x y para la y, ¿vale? Esto sería el apartado A. Veis que simplemente saberse las ecuaciones y sustituir, no pide nada. Y ahora en el apartado B nos dicen, si la muralla mide 3 metros, ¿vale? Imaginaros que la muralla está, pues por ejemplo, pues aquí, mismamente, no sabemos en dónde, pero más o menos una cosa así. Y nos dicen que mide 3 metros, ¿vale? Fijaros, si la muralla mide 3 metros y está muy cerca, la pasaremos. Pero si la muralla mide 3 metros y está por aquí, no la pasaremos. O si está muchísimo más cerca, tampoco la conseguiríamos atravesar. Entonces, lo que nos pide el problema calcular es, sabiendo que mide 3 metros y que está a 25, ¿vale? Imaginémonos que está aquí, ¿vale? Yo no sé en dónde está. O sea, sé que está a 25, pero no sabría cómo pintarlo. No sé si queda por delante o por detrás. Lo que nos pregunta es si los proyectiles conseguirán atravesar la muralla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ver a qué altura, por ejemplo, a qué altura está un proyectil a 25 metros en la X, ¿vale? Vamos a mirar entonces 25 metros, a qué altura está un puntito de la X. Y ahora pintamos la muralla. Vamos a decir que en X igual a 25, los proyectiles tendrán una altura y en el instante. ¿En qué instante? Pues en el instante en el que la x sea 25. ¿Cómo podríamos calcular ese instante? Pues fijaros, el tiempo será x, que son 25, partido de 22,98. 22,98, y esto me da 1,09 segundos. Una vez que tenemos el tiempo en el que los proyectiles han recorrido 25 metros, imaginaros una bolita, ¿vale? Por ejemplo, esta bolita, la disparamos con la catapulta y recorre 25 metros. Por ejemplo, está por aquí, a 25 metros. ¿Vale? X se mide en metros, pues esto serían 25 metros. Por ahí estaría, ¿vale? El proyectil. Entonces, ahora lo que nos preguntamos es, oye, ¿qué altura tiene el proyectil? ¿Cuál es su Y? Es decir, miremos la Y, ¿cuál sería su altura? Eso es lo que quiero calcular. ¿Cuál es esa altura? Es decir, ¿qué valor tiene la altura
en el eje Y, este dato de aquí, esta altura. Pues nada, una vez que tenemos el tiempo que tarda el proyectil disparado en llegar a los 25, que el tiempo que tarda es más o menos un poquito más de un segundo, 1,09, veamos a ver a qué altura está. ¿Cómo lo miramos? Sustituimos en la ecuación de la Y para ese instante. Vamos a hacerlo aquí un poco más adelante. Y es 19,28 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces, en t igual a 1,09, la altura del proyectil será pues 19,28 por 1,09 menos 4,9 por 1,09 al cuadrado. Y el resultado son 15 metros, 15,19 metros. Es decir, está muy alto el proyectil. O sea que atravesará la muralla segurísimo, porque fijaros, si la altura del proyectil son 15 metros con algo, 15 y pico, y la muralla medía 3, la muralla es una cosa súper chiquitita en comparación con la altura que tiene nuestro proyectil. ¿Vale? Esto sería la muralla, este murito. Muy pequeñito en comparación a la altura, ¿verdad? Venga, a continuación, ¿pasarán por encima? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por último, apartado C. Vamos a indicar la conclusión aquí. Diríamos que sí atravesarán la muralla, por supuesto. La muralla de 3 metros. Venga, vamos con el último apartado. Apartado C. ¿A qué distancia de la base de la muralla caerán? Bueno, podemos ver a qué distancia aquí. No lo sabemos, es lo que vamos a hallar ahora. ¿A qué distancia caerán al suelo? Como la muralla sabemos que está a 25 metros, pues hacemos la resta y esa será la distancia que hay desde la muralla hasta el suelo. Así que venga, vamos a ver en qué posición X caen los proyectiles. Digamos que los proyectiles caen al suelo cuando Y sea 0. Entonces, si sabemos que Y es 19,28t menos 4,9t cuadrado y vamos a ver cuándo esto es 0, en qué instante es 0, pues tendríamos dos soluciones. Porque nos queda la ecuación t 19,28 menos 4,9t, que tendrá dos soluciones, en t igual a 0, que no nos interesa porque eso sería el instante en el cual los proyectiles son disparados, y luego el que buscamos es el otro instante en el cual el proyectil llega de nuevo al suelo, ¿vale? No en t igual a 0, que es cuando empiezas, sino cuando cae. El otro t, el otro tiempo. Este otro tiempo es la otra solución de la ecuación. Que lo que teníamos que hacer era igualar esto a 0, entonces nos queda que t es igual a 19,28 entre 4,9. Y esto me da como resultado 3,94 segundos. 3,94 segundos. Así que, si sabemos que tarda ese tiempo el proyectil en llegar hasta el suelo, ahora podríamos calcular qué distancia ha recorrido, es decir, cuál es su alcance máximo que llamamos, ¿vale? Esta posición, esta X, es el alcance máximo. Venga, pues simplemente hay que calcular la X máxima. El alcance máximo será la posición en la X, sabemos que era 20, para la X era un MRU y tenía 22,98t. 22,98t. Y ahora el tiempo sabemos que es 3,94. Sustituimos 3,94. Y esto me da 90,54 metros. Por lo tanto, si la muralla estaba a 25, como la muralla estaba a 25, entonces los proyectiles caerán
a unos 75, no, unos 65,54 metros de ella. ¿Vale? Podemos hacer el dibujo un poco mejor, porque sabemos que ahora la distancia a la que caen es 90, más o menos, 90,54 metros. Ese es el alcance máximo. Entonces, si la muralla estaba a 25, vamos a hacer el dibujo un poquito mejor. La muralla realmente estaría muy cerquita por aquí. A 25 metros. Y la bolita, el proyectil, lo estábamos mirando entonces aquí a 25 metros. Prácticamente ahí. Esa fue la altura que hemos calculado del proyectil cuando volaba por encima de la muralla. Que salieron 15 metros con algo, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya esto sería todo. Venga, vamos con el último ejercicio y terminamos. Llevamos media hora, o sea que este examen se hace en el tiempo justo, más o menos. Vamos a ver, en este problemilla nos dicen ahora que una grabadora gira a una cierta velocidad angular. Vemos que aquí nos da las revoluciones por minuto. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a apuntar ese dato, porque va a ser muy importante. Omega son 400 RPM. ¿Vale? Seguramente necesitemos pasar esto a sistema internacional, así que cambiemos estas unidades a radianes por segundo. Nosotros sabemos que una revolución, una RPM es una revolución por minuto. De hecho, podemos ponerlo así si queremos. Una revolución partido minuto. Y para hacer los cambios de unidades a sistema internacional, lo que podemos recordar es que una vuelta, es decir, una revolución, son 2 pi radianes y que un minuto son 60 segundos. A ver, pongamos aquí una revolución, son 2 pi radianes, lo había puesto al revés, y luego que un minuto serían 60 segundos. Entonces, bueno, esto me quedaría 80 pi partido por 6. Serían 80 pi partido por 6. Que lo podemos dejar como 40 tercios por pi. Radianes por segundo. Vale. Vamos a ver qué nos piden. Lo primero, apartado A. Calcule la velocidad angular. Bueno, pues ya la tenemos. Justo este es lo que hemos calculado aquí primero. Después nos dicen la velocidad lineal de un punto situado al borde del CD, sabiendo que el CD tiene un diámetro de 12. Vamos a hacer un dibujo. Este es nuestro CD. Los CDs suelen tener un agujerito en el medio, pero bueno, no nos importa mucho. Lo que nos están diciendo aquí es que el diámetro del CD, es decir, de dos puntos que están diametralmente opuestos, están a 12 centímetros de distancia. Por lo tanto, el radio del CD está a 6 centímetros. Vamos a apuntarlo aquí como radio. ¿Vale? Entonces, ahora nos piden que calculemos la velocidad angular. Sabiendo que el radio es 6 centímetros, la velocidad lineal. La velocidad lineal sabemos que es omega por el radio. Lo único que el radio pongámoslo en metros para ponerlo todo en sistema internacional. Y nos quedaría una velocidad lineal de omega, que son 40 por pi, partido por 3, por el radio. Es decir, 40 por pi partido por 3, por 0,06. Estos serían 0,8 pi. Que son 2,51 metros por segundo. A continuación, en el apartado B nos piden la aceleración normal. Bueno, muy sencillito. La aceleración normal es la aceleración que tienen los puntos, ¿vale? Y esa aceleración, recordad que es la necesaria para que el movimiento se mantenga circular, porque de lo contrario los puntos se irían para allá, o se saldrían, por así decirlo, de la trayectoria circular. Entonces la aceleración normal, recordad que va siempre dirigida hacia el centro del objeto, aceleración normal, o también llamada aceleración centrípeta. Esta tiene la expresión v² partido el radio.
Como tenemos la v y tenemos el radio, pues es muy sencillo. Sería simplemente 2,51 al cuadrado partido 0,06. Que me sale 105,27 metros segundo cuadrado. Venga, y por último, bueno, por último no, la B en el C, perdón, nos piden las vueltas que se darán en 5 segundos. Entonces esto hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que una forma fácil es calcular la frecuencia del movimiento, ¿vale? Y decir, la frecuencia recordemos que es el inverso del periodo. El inverso del periodo sería, o bueno, recordemos que el periodo es 2pi partido por omega. Entonces su inverso es el 2pi abajo y la omega arriba. Esto sería la frecuencia del movimiento, que nos saldría 40 pi tercios. Recordad, esto era 40 pi tercios partido de 2pi, que esto es 20 tercios, que serían 6,66. Y la frecuencia se mide en hercios. Entonces, como sabemos que la frecuencia son el número de vueltas por segundo, el número de vueltas en ¿cuántos segundos? En 5 segundos. Pues sabemos que será la frecuencia por 5 segundos. 6,66 por 5, que es 33,33 vueltas. Es decir, habrá dado 33 vueltas y un tercio de vuelta en 5 segundos. ¿Vale? Y venga, por último, apartado C, nos piden el tiempo que tardará en pararse si se frena con una aceleración de 3 radianes segundo cuadrado. Venga, entonces nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la aceleración angular es igual a omega menos omega 0 partido del intervalo de tiempo. Entonces, si nos preguntan por el tiempo que tarda en pararse, sencillamente calculamos aquí delta t, que sería omega menos omega 0 partido de la aceleración angular. ¿Vale? ¿Tenemos los datos necesarios? Sí, porque si se para el objeto, sabemos que la velocidad final será 0. La velocidad angular inicial la teníamos, que eran 40 pi tercios. Y nos dan como dato la aceleración angular con la que se frena, que serían menos 3 radianes. Le ponemos un menos a la aceleración angular porque, como digo, se frena. Entonces, aunque pongan aquí 3, yo creo que habría sido correcto indicar como menos 3 radianes segundo cuadrado. Pero bueno, creo que la profe consideraba que eso los alumnos lo tenemos que saber. Venga, entonces, ¿qué me queda? Pues 40 pi tercios entre 3 me sale un tiempo de 13,96 segundos. Este es el tiempo que el disco tardará en detenerse. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero más o menos que os haya servido un poquillo, ¿vale? Y si veis cualquier cosa que me haya equivocado o que no os haya entendido bien, ponedmelo en los comentarios. Muchas gracias por la atención. Venga, hasta pronto.